A veces, una película se construye en torno a un sentimiento. El pretexto de una obra no siempre es contar una historia completa, sino que también puede girar alrededor de un único instante. Un momento puntual que define la vida de dos personajes, pero que al mismo tiempo nos ayuda a comprender su pasado, a empatizar con ellos o incluso a imaginar cuál será su futuro más allá de la película. Lost in Translation es una de esas obras, un pequeño poema al existencialismo, al sentido mismo de la vida y a la soledad que sentimos al no encontrarlo. Esta obra de Sofía Coppola nos relata cómo dos personas pueden sentir lo mismo en etapas distintas de la vida, y cómo incluso en todo ese silencio e incertidumbre que rodean las crisis humanas podemos encontrar una conexión especial. Ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de series o de cine como este, dejad un like para apoyar el vídeo que ayuda muchísimo al canal y empezamos. Hoy vamos a disfrutar de Lost in Translation, de todos sus simbolismos y del análisis de una de mis películas favoritas. Vamos allá. Vamos a empezar con la presentación de los personajes. Toda la presentación de Bob Harris y su llegada a Tokio nos están hablando de un personaje pasado de vueltas, de un actor famoso aburrido ya quizá un poco de su propia fama, ya que detrás de su éxito hay un montón de tareas y quehaceres, como este propio viaje a Tokio, que le resultan algo difícil de disfrutar. Bob está por un compromiso comercial en una tierra extraña, porque sí, el hecho de que la película trate sobre dos americanos en Japón no es una casualidad. Lo ajeno o lo diferente en esta obra tiene su papel narrativo para remarcar lo perdidos que están los personajes o lo aislados que se sienten de un mundo con el que no consiguen conectar. Los neones en japonés, las primeras conversaciones vacías o incluso este plano tan icónico del ascensor. Fijaos cómo en esta imagen Bob sobresale entre el resto de personajes. El propio plano nos está diciendo que Bob siente que no encaja, que no está donde debería. Y esto no nos está hablando únicamente de este viaje, sino de su propia vida. Hay algo en él que no está bien y esta imagen vuelve a remarcar mucho el aislamiento, que va a ser un tema recurrente durante toda la película. De hecho, por no encajar, fijaos que no encaja ni siquiera con la ducha del hotel. Jet lag, insomnio, apatía, todo esto acompaña a nuestro protagonista. Pero hay una cosa más, incluso en Japón no dejan de llegarle mensajes de su mujer, mensajes que además él parece estar evitando, como si su matrimonio fuera algo de lo que Bob está huyendo, con lo cual en muy poco tiempo tenemos el retrato de un hombre de mediana edad, perdido en la vida, cansado al menos de lo que implica una parte de su trabajo y con un matrimonio sin pasión. Y ahora vamos con Charlotte. Su personaje también se nos presenta despierto de noche, con insomnio, en una ciudad que no es la suya. Además, mientras su novio duerme, él la abraza, pero más que un abrazo, parece que la estuviera agarrando, aprisionando. Ella tampoco está cómoda con la vida que lleva, da palos de ciego sin saber lo que quiere, mientras acompaña a un marido que no la valora. Y rápidamente en esta escena, ella escapa de ese abrazo. Y entonces arranca la rutina. Bob marcha a trabajar, a cumplir con los compromisos comerciales, mientras Charlotte pasa el tiempo vagando por la ciudad, ya que su marido es quien verdaderamente tiene trabajo en Japón. Y aquí los personajes coinciden por primera vez. Se encuentran en un ascensor lleno de gente, como veis, lejos aún, y ella parece que ni siquiera percibe su presencia. De hecho, es difícil reparar en la propia Charlotte en la imagen, por lo abarrotado que está el ascensor. Aún son dos extraños el uno para el otro. Esta parte del trabajo de Bob le resulta anodina y poco apasionante. Al mismo tiempo, Charlotte llama a una amiga para contarle cómo se siente, pero ella apenas la escucha. Charlotte expresa que no siente nada, que nada parece transmitirle ningún sentimiento y que ni siquiera sabe con quién se ha casado. Pero la persona al otro lado del teléfono parece ignorarla, reforzando la idea de que Charlotte no es capaz de encontrar a nadie que la comprenda emocionalmente y reforzando la soledad que siente su personaje. Vamos a analizar ahora por un momento los planos de Charlotte contra la ciudad, que son muy recurrentes a lo largo de toda la película. Charlotte se siente encerrada en sí misma mientras el mundo está girando. Su marido o la gente de a pie sigue adelante mientras ella no sabe qué quiere hacer con su vida, hacia dónde ir o qué es lo que le apasiona. Tampoco consigue además que nadie la comprenda, la ayude o la inspire. Por eso esos planos de ella contra la ciudad, observando la inmensidad, son ese reflejo de lo atascada y aislada que ella también se siente. Es como si su personaje estuviera en una pecera mientras los peces del mar siguen moviéndose y el mundo sigue girando. Pero hay un color que representa esa pasión de Charlotte y ese color es el rosa. En la primera escena de la película lo vemos en sus bragas, como queriéndonos decir que parte de esa pasión está dentro de ella, en su ropa interior, aunque no se vea a simple vista. Y después vemos cómo decora su habitación con ramas de ese color mientras las bragas siguen presentes. Como digo, ese color es el que nos habla de su pasión, de su ilusión por seguir adelante y por vivir. Ella se está esforzando por decorar la habitación con él, pero la vida no es tan fácil.
la pasión y la magia no aparecen de maneras forzadas y por eso, mientras ella está con su marido, muchas veces predominan los colores azules, colores fríos, porque en ese matrimonio tampoco se siente demasiada pasión. Fijaos además en que su marido quiere que ella deje de fumar, que sí, que es una advertencia o un gesto que hoy en día es bastante lógico porque estamos todos muy concienciados con lo malo que es el tabaco, pero en el contexto de cuando salió la obra, en el que fumar quizá no era un gesto tan poco aceptado, hace sentir al espectador que el marido quiere hacerla cambiar, hacer que deje de fumar y obligarla a ser algo que a él le guste y no algo que ella verdaderamente quiere ser. Además, el tabaco tiene una simbología importante en la película y ya veréis después por qué. Si narrativamente Japón o la barrera del idioma significan ese aislamiento, hay otro elemento del filme que también remarca ese sentimiento, como es el silencio de la obra. La película es un barco en un océano de silencio y en él viajan nuestros dos protagonistas. Podemos llevar casi media hora de película y sentir que la mitad han sido silencios y la otra mitad han sido conversaciones que no son interesantes o que no llevan a los personajes hacia ningún lado. Por eso, en esa primera parte de la película se nos transmite tanta soledad, calma o apatía. De hecho, el filme completo está envuelto en un aura de silencio, como si toda esta historia fuese un pequeño susurro, un secreto que guardar. Y bueno, la película avanza y tenemos más ciudad extraña y más rostros desconocidos para Charlotte y más trabajo incómodo para Bob. Y entre todo este despropósito, Bob y Charlotte se comunican por primera vez en el restaurante. Un par de gestos cómplices mientras el marido de ella sigue trabajando incluso en el hotel. Y aún más simbolismos, porque la peli está plagada. Bob hace deporte por la noche para combatir el insomnio, pero la máquina en la que lo hace se acelera y él intenta bajar, pero no puede. Esto puede ser una referencia a la parte de su carrera que son esos compromisos publicitarios que él no quiere hacer pero que se ve obligado. Quizá también a su matrimonio o incluso al rumbo que ha tomado su vida en general. Quiere bajarse de todo ello, quiere dejarlo, pero no puede. Por otro lado, Charlotte ve como su marido habla con una vieja amiga con la que parece conectar bastante más que con ella misma, como si la película nos dijera que el marido quiere que Charlotte sea como ella y no como es. De hecho, fijaos incluso en la ropa. La chica nueva lleva el color rojo que evoca pasión, quizá para el marido, mientras Charlotte viste aún con colores fríos, demostrando la frialdad y distancia que existen entre el marido y su mujer. Termino esta introducción de los personajes hablando de esa escena de las flores, que es muy bonita. Fijaos en cómo ella coge una vez más flores de color rosáceo, pero no sabe muy bien qué hacer con ellas, mientras el resto de las personas parecen hacerlo con determinación y seguridad. Parecen estar colocando las flores justamente donde quieren, en sus ramos. Pero ella duda porque no tiene claro para nada en qué partes de la vida invertir esa pasión que siente, mientras la gente a su alrededor parece tenerlo clarísimo. Tras una dosis de más insomnio y soledad, entonces llegamos al bar. Este es un lugar de conexión y el encuentro entre los dos personajes que va a dar lugar a una conexión genuina. Love me aggressively every once in a while. Cuando Bob y Charlotte comienzan a hablar, parece que por primera vez en toda la película afloran las conversaciones interesantes. Es cuando de verdad los personajes comienzan a contar abiertamente lo que les pasa y cómo están. Si os fijáis, más de media hora de película en la que nos hemos sentido perdidos entre los silencios con ellos, en los que hemos conectado con su crisis existencial, y esa parte de la obra es totalmente necesaria para entender la segunda y el valor de lo que se va a establecer entre los dos personajes. ¿Cuál es el primer gesto cómplice entre los dos, que además se siente y se percibe como algo totalmente natural? Él enciende su cigarrillo sin cuestionarla. Recordad que su marido le decía constantemente que dejase de fumar, mientras Bob simplemente la ha aceptado tal y como es y ha aceptado que fumar es parte de ella. No la ha cuestionado y encender su cigarrillo ha sido algo natural. Eso me gusta porque nos habla de cómo hay personas que nos van a aceptar tal y como somos sin tener que cuestionar las cosas buenas o defectos quizá que podamos tener. Y aquí, cuando empiezan a hablar, salen dos de los temas clave de esta obra, como son el matrimonio de Bob y a qué dedica Charlotte su tiempo. Pero aún la conversación no avanza y simplemente es como una pincelada de lo que va a ser la conexión de estos dos personajes. Ahora tenemos más instantes a solas con los protagonistas, además también cargados de simbolismos. Primero, una piscina en la cual Bob está observando a personas mayores hacer gimnasia, mientras él nada de una forma más convencional, que para mí esta escena nos transmite el miedo que tiene el personaje a estar haciéndose mayor. Él quiere seguir nadando como lo hace y no hacer esa gimnasia para personas mayores que está viendo hacer a las señoras. Y luego una escena de
Charlotte, que está en los recreativos mirando con asombro y curiosidad cómo hay gente que se divierte y disfruta con las cosas más sencillas de la vida, cosa que ella además se siente incapaz de hacer, porque no consigue disfrutar de nada de lo que hace. Después tenemos una escena en la cena con la otra chica que también tiene un plano que me gusta mucho, ya que vemos cómo el plano corta a Charlotte mientras su marido y la otra chica tienen una conversación apasionante. Este plano nos habla de la infelicidad que siente ella en su matrimonio, cómo su marido quiere que fuera de otra forma y de esa sensación tan dolorosa de estar con la persona equivocada, sentirte solo con alguien con quien deberías ser feliz. Otra vez Charlotte en su pecera. Los personajes se cruzan entonces en la historia, pero aún sin nada serio, mientras siguen con sus vidas, compromisos familiares, uno muy curioso de Bob que debe elegir un color para su estudio y todos los colores parecen simplemente el mismo. Es una buena metáfora de cuando has perdido la pasión por las cosas que haces, todo te parece lo mismo y es aburrido. Nos está hablando prácticamente de un matrimonio sin matices, un matrimonio muerto y sin vida. Y después de todo esto comienza la etapa más bonita de la película, que son esas noches mágicas que los personajes pasan juntos, noches que se van a sentir como un sueño y como un oasis de música, color, vida y diversión en un océano de apatía. De hecho, Bob arranca la primera noche con una camiseta muy colorida que se desmarca de los tonos fríos de la película. Después, las canciones que se cantan en el karaoke también son muy significativas. Hablan de la ausencia de futuro, de estar perdido, incluso de la conexión romántica que está surgiendo entre los dos personajes o de dejarse llevar por el viento cuando algo surge. De hecho, las canciones van incluso en este orden. Las miradas entre ellos también comienzan a ser muy significativas y de pronto la ciudad ya no es algo ajeno. Ahora los dos son parte de ella a pesar de las diferencias culturales que podía haber. El aislamiento no se lo provocaba la ciudad, sino que se lo provocaban ellos mismos con los problemas de su vida. Y ella, si os fijáis, además lleva una peluca de color rosa, el color de la pasión que ella parecía estar buscando con necesidad. En su icónica escena juntos, ella está fumando, como no, y él compartiendo su cigarro en vez de cuestionándolo una vez más. Ella apoyada en él, cosa que necesitaba, alguien en quien apoyarse un poco, mientras él lleva una camisa juvenil horrible, que sí, que le queda fatal, pero que él insiste en llevarla, aunque sea dada la vuelta, porque quiere sentirse joven, quiere sentir esa pasión que su matrimonio ya no le regala, y todo ello envuelto en un silencio que ahora no aísla, sino que es un silencio cómplice. Por eso Sofía Coppola en esta película trabaja tan bien con los silencios y los maneja para hacernos sentir cosas distintas. Me gusta que cuando la noche termine cada uno vuelva a su habitación, como diciéndonos que después de ese fugaz instante de conexión, ambos tienen que volver a sus vidas, a la vida familiar o al día a día con su marido en el caso de ella. Pero los dos han disfrutado tanto que empiezan a buscarse una y otra vez, a pasar tiempo juntos. Convierten incluso una visita al hospital en algo divertido. Comienzan a hacer suya la ciudad y a disfrutar de estar en un lugar que no conocen. Ese lugar que antes era extraño, ajeno, ahora es una oportunidad de descubrimiento. Es un lugar por explorar, es emoción y es aventura. El espectador además se va dejando llevar por esta conexión hasta que llega el verdadero instante de intimidad, el momento en el que verdaderamente ambos se desnudan frente al otro emocionalmente y hablan de sus miedos sin prejuicios. Entre los dos han construido un lugar seguro en el que poder ser ellos mismos sin ningún tipo de miedo. La otra persona es para ellos un extraño que de pronto se siente más cercano que cualquier elemento conocido o familiar de sus vidas. Juntos hablan del propósito de la vida, del matrimonio o del futuro. Y hay un plano entonces que me encanta en el que Bob toca el pie a Charlotte. En ese pequeño gesto estamos reforzando visualmente con muchísima fuerza el instante de conexión íntima y sutil, pero a la vez muy intenso que acaban de vivir los dos personajes. Al entrar en el tercer acto, la energía de la película parece reiniciarse. Bob comete el error de liarse con la cantante, pero hay que entender que esto es por la frustración de no poder tener a Charlotte y de volver a sentirse atrapado en su matrimonio. Él ha tenido una conversación con su mujer en la que parece que está haciendo esfuerzos por cambiar las cosas, por comer mejor, por cuidarse más, pero eso no parece hacer que su mujer quiera acercarse a él o lo quiera apoyar. Entonces el personaje explota cometiendo esa infidelidad. Después Charlotte lo encuentra con la otra mujer y fijaos que ella lleva ahí puesta una goma de pelo rosa, recordando esa pasión que siente quizá cuando está junto a Bob. Los personajes deciden comer juntos, pero ya las cosas no están igual de bien entre ellos. Fijaos en que Charlotte aquí tiene que decidir qué comida comer y todas parecen la misma, igual que le pasaba a Bob eligiendo el color para su estudio. El hecho de haber visto cómo Bob se liaba con otra mujer le ha robado un poco la ilusión a Charlotte de estar con él, y eso es lo que les hace no conectar en esa comida cuando están juntos. Al final es en cierta parte normal que sus vidas y frustraciones tiren de ellos
en dirección contraria y que eso les haga distanciarse porque no es nada fácil agarrarse a una conexión tan fugaz e imposible a todos los niveles, aunque después, durante el simulacro, tenemos una pequeña reconciliación. Los personajes se acercan, sabiendo que ya apenas les queda tiempo juntos, y aunque han tenido esa pequeña desaveniencia, percibimos que ambos valoran lo que han sido capaces de encontrar, rompiendo después la escena con un plano que vuelve a llevarnos al bar y el cual desprende una cercanía y una intimidad muy bonita entre los dos personajes. Ella ha encontrado el apoyo que tanto buscaba, alguien que le aceptaba tal y como era y que no dudaba de ella y sus capacidades, y él ha vuelto a encontrar una pasión que creía perdida, ha vuelto a sentirse además joven haciéndolo. Pero ¿qué sucede? Que todo ello parece ser un espejismo, algo irreal, porque la familia de Bob lo espera en casa y la vida de Charlotte junto a su marido también. Pero entonces la película, antes de terminar, lanza una pregunta al espectador. ¿Realmente debemos dejar escapar aquello que nos apasiona en la vida por seguir con lo que ya hemos elegido? ¿Nuestras decisiones pasadas deben marcar el rumbo del resto de nuestra vida? El último encuentro de la película nos deja la responsabilidad de elegir a nosotros como espectadores. La interpretación obvia es que ambos van a recordar con cariño esos días en Tokio, ese soplo de aire fresco que dio ilusión a sus vidas, pero que se despiden y se marchan. Pero hay una pequeña ventana abierta a que puedan reencontrarse, a que puedan romper con todo lo que les ata en sus vidas y cambiarlo, porque hay unas palabras que Bob susurra a Charlotte que no sabemos verdaderamente qué son. Por lo tanto, es un final que huele a despedida, pero al mismo tiempo también es un final abierto, en el que no sabemos del todo qué harán los personajes después de este encuentro. Charlotte dejará a su marido, tratará de encontrar inspiración pero estando sola sin alguien que la apague, dejará a Bob finalmente su matrimonio o incluso volverán a verse, Charlotte y Bob. Esas preguntas tenemos que responderlas nosotros solos y en parte esa también es la magia de la película. Y hasta aquí la review de Lost in Translation, una película, como os digo, que me gusta mucho, que me transmite mucha calma y cuyo mensaje me llega con muchísima fuerza. Me encantan las conexiones entre los personajes y esta película construye muy bien justamente eso. Es una película centrada en mostrarnos únicamente un instante de las vidas de Bob y Charlotte, pero lo hace con tanta delicadeza, con tanta sutileza y con tanta calma que por eso Lost in Translation es una de mis películas favoritas. Así que nada, ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de películas y series, dejad un like para apoyar este vídeo y nos vemos dentro de poco por el canal. ¡Hasta pronto! Para terminar, os recuerdo que este año he publicado un libro, Nubes de Óxido, que puede adquirirse en el link de la descripción y está disponible tanto en España como en un montón de países de Latinoamérica. Así que ya sabéis, esta es una forma de apoyar el canal. Muchas gracias.